Nosotros nos vamos a charlar ya mismo con Juan Riera. Juan Riera es el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, para entender un poco mejor la situación y para hablar, bueno, con gente que está en el día a día. Juan, ¿cómo estás? Juana Morín, Rocío Criado, todo el equipo de Crónica Anunciada en Futurock te saluda. Juan, Rocío, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, preocupados obviamente por la situación. Si tuvieras que describirla vos por los números, por bueno, más que números, por cómo ven el panorama, ¿qué dirías? Y que es el peor momento desde que empezó la pandemia de demanda en todo sentido, demanda de guardias hospitalarias, demanda de consultorios de febriles, demanda de laboratorio, hisopados y ocupación de camas de terapia. Es el peor momento desde que se inició la pandemia. Claro. Yo marcaba recién en la apertura que por lo menos a nivel social, digo, uno no está, obviamente, más allá de que es comunicador, no está en el día a día, digamos, de la situación hospitalaria y demás, pero como que da la impresión que de una semana a la otra la situación cambió por completo, ¿no? Cambió absolutamente, porque en principio, a diferencia de la primera ola, donde teníamos hospitales con poca ocupación de patología no COVID, e ingresábamos pacientes COVID y teníamos más disponibilidad de esas camas, ahora nosotros veníamos con un piso que no había bajado nunca por debajo de los 2.000 casos, 1.800, o sea que ya teníamos un piso COVID y hospitales absorbiendo la demanda habitual que producto del relajamiento de las medidas durante el periodo, te diría, noviembre, diciembre, enero, febrero, hizo que el hospital recuperara una dinámica hospitalaria, te diría, casi de un año normal. Sumado a eso, el COVID y ahora un incremento inédito en los casos, con el consecuente impacto en la ocupación de camas de terapia intensiva y terapia intermedia, nos pone en una situación, y muy de golpe, como dijiste vos, se dio un incremento exponencial abrupto, que todavía no estamos viendo totalmente las consecuencias, estamos viendo la primer parte de esas consecuencias, claro. Así que eso nos preocupa sobremanera. Juan, ¿cómo estás? Rocío Criado te saluda, justamente con lo último que mencionaba sobre cuánto corresponde a COVID y cuánto a otras cuestiones. Vienen alentando desde la provincia de Buenos Aires justamente por un posible colapso. ¿Qué proyección se hace de poder reprogramar un montón de otras cuestiones que no se relacionan con el COVID, justamente para tratar de cuidar el sistema sanitario lo máximo posible? Y bueno, cuidar el sistema sanitario implica también atender todo lo que implique riesgo de vida y atención, porque es tan grave que una persona se muera de COVID como de cualquier otra patología. Así que en ese sentido el equilibrio es muy fino, muy delgado, las adecuaciones son muy específicas. Nosotros estamos trabajando regionalmente porque la provincia es muy grande y las regiones tienen diferentes contextos epidemiológicos. Aunque se está homogeneizando un poco la demanda, hay hospitales que todavía pueden sostener algunos consultorios, por ejemplo de oncología, por ejemplo los cardiovasculares, que son muy importantes, porque también una cosa que sucedió el año pasado, la rémora de consultas, el impacto lo vimos este año. Estamos teniendo mucha consulta tardía de otras patologías que después tienen un mal desenlace. Entonces la estrategia es, aparte de diferir lo que se pueda diferir, ampliar todo lo que podamos con lo que tenemos. Así que estamos en un trabajo de reconversión de camas, de ampliación, de derivaciones ni hablar, porque eso es lo que nos va a permitir absorber en aquellos hospitales que todavía tenemos disponibilidad y poder derivar donde se completa la ocupación. Juan, porque el problema que tenemos ahora es que, como decías bien vos, Juan, al inicio, hay regiones que están muy complicadas, no solamente hospitales individualmente. Claro. Juan, ¿cuántos hospitales o regiones, no sé cómo lo tienen medido, están hoy al límite, saturados? Y el AMBA está muy complejo. Por ejemplo, la región quinta, la séptima, la 12 y la sexta son regiones que están muy complicadas.
vos tenés, como decías vos al principio, tenés un promedio del AMBA del 75% de ocupación de camas de terapia intensiva, pero eso sí lo distribuís en todo el AMBA, pero cuando agarrás ciertos municipios, tenés promedios de 85 y 90% de ocupación. Entonces eso lo que nos está condicionando es que las derivaciones tengan que hacerse, no se puedan hacer por cercanía, haya que hacer derivaciones de más de 100 kilómetros. Así que ahora estamos con algunas derivaciones más lejanas para poder descomprimir esas regiones más complicadas. La provincia tiene un promedio de ocupación de camas de terapia intensiva, los hospitales provinciales del 65% provincial. Claro. Juan, hoy para que el sistema no se sature, ¿se tienen que tomar medidas aún más restrictivas de las que se anunciaron la semana pasada? Sí, eso es indudable. Si nosotros no disminuimos la velocidad de transmisión viral, el impacto va a ser lineal y exponencial. O sea, vamos a seguir. Lo que vos ves en el incremento del número de casos, lo vas a ver en la ocupación de camas de terapia intensiva. Tal vez, si podemos incrementar y seguimos cubriendo con vacunación todo lo que sea la población de mayor riesgo, el impacto de aquellos que tienen más riesgo de ocupar cama de terapia sea un poco menor. Pero ¿cuál es el problema? Que independientemente de que vos cubras esa población que es la de mayor riesgo, cuanto más aumentás el denominador de las personas jóvenes, también tienen posibilidades de internarse en terapia. No solo en terapia, también en cuidados intermedios y cuidados mínimos, donde estamos también con un alto índice de ocupación. Estamos hablando con Juan Riera, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Juan, Rocío recién te decía, hay que tomar más medidas restrictivas, y vos decís, es indudable que sí. Pero lo cierto es que hace 4 días empezaron las medidas. Digo, ¿cuál es el análisis? Yo sé que la provincia llevó a la reunión con Nación una propuesta de medidas bastante más contundentes de las que se terminaron anunciando. Ahora bien, vos decís, y mirá, la situación ya cambió, digamos, respecto a esa reunión en donde se definieron las medidas, por eso decís, bueno, hay que pensar qué más podemos hacer porque evidentemente no alcanza con lo que se hizo. Y a ver, si se tomaron medidas tenemos que evaluar el impacto de las que ya se tomaron, y eso es así porque a lo largo de la pandemia, digamos, estuvimos midiendo el impacto de cada una de las medidas que se tomaron. Lo que nosotros sí estamos viendo es que hay situaciones que, o vos lo mencionabas, el teletrabajo en la medida de aquellas actividades que no son esenciales, se impone como forma de no parar la actividad, porque es algo posible, viable, y disminuye el riesgo de contactos entre las personas y consecuentemente de contagios. Todo lo que tiene que ver con la circulación, eso también potencia el contagio. Las presencialidades en ciertas actividades son, muy riesgosas en este contexto que estamos viviendo. Así que, indudablemente, veamos qué impacto tienen estas medidas que se tomaron, pero seamos absolutamente conscientes de la situación sanitaria que estamos atravesando. De hecho, lo hemos visto en el resto de los países. Progresivamente se fueron endureciendo las medidas a partir de que los sistemas de salud empezaron a estar muy complicados. Ahora, para ser concreto y directo, y con esto ya cerramos, a este ritmo de contagios, con 20.000, 25.000 contagios diarios como tuvimos la semana pasada, ¿el sistema sanitario colapsa? Y depende, si es el ritmo actual, tenemos, digamos, un enorme riesgo de saturación. Eso es así. Lo que tenemos que ver es qué sucede de acá a los próximos días, a ver si, no te digo que vayan a bajar los casos, pero que la velocidad de aumento sea menor. ¿Por qué? Porque el sistema de salud tiene un recambio. Nosotros podemos pasar personas de terapia intermedias, de intermedias a mínimo, aquellos que puedan ser controlados extrahospitalarios
en centros extrahospitalarios descomprimir el hospital, eso lo estamos haciendo, pero nos tiene que permitir la velocidad de la evolución de los casos, que nosotros podamos implementar todas esas medidas de gestión hospitalaria. Ese es el equilibrio, la posibilidad que nosotros podamos, porque tenemos equipos más entrenados, con mucho más capacidad de resolución de casos COVID, o sea que podríamos descomprimir en la medida que los casos no sigan aumentando a este ritmo, a esta velocidad. Así que eso va a depender mucho de cómo evolucionen los próximos casos. Nosotros hacemos todo para que el escenario de colapso no exista. Claro. Y la última, y apelo a tu brevedad, y gracias, Juan, por atendernos. ¿Cómo ves la presencialidad de los colegios? ¿Crees que tiene incidencia o no respecto de la cantidad de casos? La presencialidad en sí puede tener algún nivel de control. El problema es el antes y el después del colegio. Toda la actividad que conlleva el tránsito de los chicos a la escuela y la vuelta de la escuela a la casa, eso tiene muy pocas posibilidades de ser controlado y regulado. Entonces, y todo lo que es anexo a eso, entonces eso hay que ponerlo en la discusión, es muy importante, porque por sobre todas las cosas está, la vida de las personas. Entendemos nosotros que la actividad, la producción, el vínculo es sumamente importante, pero para poder ejercer todo eso tenemos que estar lo más saludable posible y con el menor riesgo de tener una enfermedad grave. Gracias, Juan, como siempre, por tomarte un rato para charlar con nosotros. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchamos al director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, a Juan Riera, en Crónica Anunciada.